Análisis de El mundo de Andrea, episodio 1, Mis lunes, mis reglas, por Andrea. Seguiré el consejo de ahora en adelante, donde reuniré todos mis análisis en relación a esta obra, siguiendo los consejos de nuestra audiolectora Yamilet Pérez de El Salvador. Mis queridas audiolectoras y queridos audiolectores, si alguna vez se despertaron un lunes con el pelo hecho bolsa, el alma medio seca y la vida armada a punta de tostadas quemadas, entonces entenderán lo que Andrea nos está diciendo aquí, sin necesidad de gritarlo. Este primer episodio no es una historia de acción ni una introducción de personaje, es un espejo. Un lunes donde todo parece un poco corrido, incluso el delineador. Andrea se despierta sin filtro, sin maquillaje, sin respuestas, sin desayuno decente, pero se pone de pie, no por optimismo, sino por costumbre, porque el cuerpo sigue aunque el ánimo esté tirado en la alfombra. Este inicio no nos muestra una heroína ni una víctima, nos muestra a alguien, a una mujer común que lidia con una vida que no alcanza, una nevera vacía, un ex que responde con medias verdades, una perra que parece más empática que la gente y una rutina que no da tregua. La casa, el café, la señora del tercero B o el trabajo, el espejo, todo es una trinchera desde donde se defiende con esmalte barato y frases sarcásticas. Andrea no dice estoy bien, Andrea dice estoy sobreviviendo, y lo dice mientras le grita a un patinetero que casi la atropella. En este primer episodio se instala un tono, un registro íntimo que no busca dar pena ni risa, pero que nos hace reír con culpa y llorar con rabia, porque una se siente dentro de esa mañana sin glamour, donde el desayuno es pobre, la autoestima se cuelga de un labial y la angustia se intenta tapar con un capuchino de cafetería. Y mientras tanto, en el fondo, se cocina la pregunta de fondo. ¿Esto es todo? ¿Así es la vida? El episodio se sostiene con una prosa que mezcla confesión, crónica urbana y una ironía que sirve como chaleco antibalas. No hay pausas para respirar. Todo pasa como pasa la vida, rápido, enredado, con más emociones que soluciones. Y cuando creemos que ya terminó el caos, aparece el remate. Una historia de redes sociales que duele más que un empujón en la calle. Margarita, la amiga que se supone leal, aparece junto a Santiago y el corazón de Andrea se aprieta como si lo estuvieran viendo desde un teléfono ajeno. Pero aquí no se detiene a llorar, no se desarma en el suelo. Andrea se pone lentes, se pinta los labios y sale a encarar la mentira, no porque no duela, sino porque ya no se lo banca más, y en ese gesto simple y brutal entendemos que esta historia no nos va a salvar, pero quizás nos acompañe mientras tratamos de salvarnos nosotros mismos. Este primer episodio, queridas y queridos, no es el arranque de una novela cualquiera. Es el lunes que muchos hemos vivido, pero nunca nos atrevimos a escribir. Y por eso desde aquí, en Escúchame Leer, los invito a seguir este viaje, porque si Andrea puede resistir con las uñas mal pintadas y el corazón hecho nudo, quizás nosotros también. Continuamos con un segundo análisis en este episodio. Lo que sigue no es una historia nueva, es el mismo temblor de ayer con una nueva excusa para seguir andando. Andrea despierta como muchas veces nos hemos despertado, con el cuerpo todavía amarrado al día anterior, con la mente llena de conversaciones que no se cerraron y con su perra, Chola, lamiendo la tristeza como si supiera exactamente dónde duele. No hay maquillaje que oculte lo vivido. El martes se instala como esos días que no preguntan si estás lista. Te arrastran y Andrea se pone de pie con lo que hay: vestido viejo, uñas con textura de empanada frita, micro llena y asiento con chicle.
Lo urbano vuelve a aplastarla, pero ella igual sonríe, como quien sabe que no tiene opción, pero no lo va a decir en voz alta. En la redacción, los discursos de la jefa suenan a frases recicladas y Andrea piensa en un croissant con chocolate, porque a veces lo único real es el antojo que no se cumple. Este episodio es una batalla contra el agotamiento, no el físico, el emocional. Andrea está ahí, pero no está. Escucha, responde, escribe, camina, pero todo con un peso que no se ve. Va por la calle a buscar testimonios sobre la crisis del transporte y termina cargando con su propia crisis, la de vivir sin espacio para respirar. Todo se le cae, la correa del bolso, las monedas, el brillo labial, la dignidad, y nadie ayuda. Solo una señora le pregunta si está bien y ella contesta con lo único que tiene, una sonrisa rota y brillo en la boca. Las entrevistas con la gente se mezclan con su propio relato interior. Un chofer que duerme poco, una señora que viaja 3 horas, un joven que dice que lo peor es pensar. Andrea escucha, anota y todo eso se le mete dentro, porque a veces lo que se escribe no sale del lápiz, sale del cuerpo. Lo más fuerte de este episodio no es el drama, es lo que no explota. Andrea no grita, no rompe nada, no se desmaya, solo se encierra en el baño, se sienta en el lavamanos y llora suavecito. No de tristeza, sino de cansancio, un agotamiento que muchos conocemos, ese que no se alivia durmiendo ni se cura con frases bonitas. Y entonces lo inesperado, escribe la nota, no porque esté inspirada, sino porque no tiene otra, y lo que sale no es una crónica perfecta, es una confesión disfrazada. Matías la lee, y por primera vez alguien ve que debajo del caos hay una voz. No se lo dice con flores, se lo dice con una frase corta. Eso vende. No es un piropo, pero es una afirmación. Alguien la leyó sin corregirla, y eso en el mundo de Andrea es más raro que el amor sincero. Santiago vuelve a aparecer, como esos fantasmas que no entienden que ya no hay lugar, y Andrea esta vez no corre a justificar nada, lo deja en visto, porque lo que importa no es lo que él diga, es que ella por primera vez se siente un poco vista, no por él, por ella misma. Este segundo capítulo no tiene redención, tiene resistencia, tiene uñas feas, frases sinceras, un hot dog con pan gomoso y la certeza de que llorar un rato en el baño no te hace débil, te hace humana. Y así sigue esta historia, sin épicas, sin heroínas, solo con una mujer que sigue intentando, y eso, mis queridas y queridos escucha lectores y escucha lectoras, es suficiente para seguir leyendo. Continuemos con el análisis. La emperatriz del miércoles. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, en este tercer capítulo no hay giros ni milagros, hay miércoles, y ya con eso alcanza para entender que seguimos en pie, pero no ilesos. Andrea se levanta diferente, no porque esté sanando, sino porque algo se rompió lo suficiente como para empujarla hacia otro lugar. No es un día feliz, es un día con claridad, de esos en que uno no llora por el ex, pero igual lo piensa cuando se está delineando los ojos con rabia. Andrea se pone de pie como quien va a juicio, se arregla como si fuera a enfrentar a una sala llena de jueces. El maquillaje ya no es adorno, es armadura. La ropa no es solo ropa, es escudo. Y Chola, desde el sillón, la observa, como esas amigas que no opinan, pero no se mueven del lado. Porque este capítulo es eso, el paso incierto hacia el no volver. Lo que Andrea dice a Margarita en la cafetería no es una frase para TikTok, es una sentencia de alguien que no va a explicar lo que ella entendió. La traición no se discute, se constata y punto.
Margarita intenta justificar lo injustificable y Andrea no le da espacio, no por superioridad, sino por dignidad. La dignidad que cuesta tanto juntar cuando uno ha sido herido por alguien que conocía tu lado más roto. Teresa aparece como siempre, a tiempo, no con soluciones, sino con compañía, y eso en este mundo donde todo se cae vale más que cualquier consejo. Afuera de la oficina, Andrea respira por primera vez en el día sin sentir que se traga aire sucio, porque hay conversaciones que no pueden darse entre cuatro paredes, y hay dolores que solo se sueltan cuando una se sienta en una banca con una amiga que no necesita explicaciones. Y ahí aparece Matías, no con problemas, sino con una oferta que Andrea no vio venir. Su texto ha sido leído por una radio digital. Le proponen un piloto, un podcast, una voz. Por primera vez lo que Andrea escribió desde el caos encuentra eco y ella no lo cree, no porque no quiera, sino porque nadie le había dicho que eso que escribe entre lágrimas y brillo labial podía servir para algo más que desahogarse. El capítulo cierra con Andrea encerrada en el baño, con el cuaderno viejo en las piernas y una frase escrita como quien prende fuego. Si todo se va a incendiar, que al menos seas tú quien prende la mecha. Esa es la clave de este capítulo. Andrea no está esperando que la vida mejore, está armando su propio incendio porque si hay que arder, que sea en voz alta. Y con eso, mis queridas y queridos escuchalectores y escuchalectoras, se nos revela algo más potente que un final feliz. Andrea está cansada, dolida, sola y confundida, pero también está lista. Y eso, aunque no cure, ya es otra cosa. Continuemos con nuestro cuarto análisis, el micrófono y la mecha, por Andrea. Este capítulo no es sobre un gran cambio, sino sobre una pequeña chispa que se prende cuando ya no queda nada que perder. Andrea amanece con miedo, con una mezcla de café y coraje en la boca. Tiene frente a ella una oportunidad que nunca pidió, un micrófono, una sala de grabación, un episodio piloto. No hay ensayos, no hay certezas, solo está ella, con su voz temblando, con el texto doblado y marcado, intentando que la rabia no le haga llorar en medio de la grabación. Lo que dice en ese primer podcast no es espectáculo, es crónica, es memoria, es dignidad maltratada hecha palabra. Andrea habla de una señora que vende sopaipillas, de un tipo que canta en la micro, y en el fondo habla de ella misma. La grabación termina. El productor la mira y le dice: esto no fue una prueba, fue un primer episodio. Y allí en esa frase que parece menor se le afirma el mundo, porque por primera vez lo que dijo no fue corregido, suavizado ni ignorado. Fue oído, y eso en el mundo de Andrea vale más que un te quiero. Pero el capítulo no termina en el estudio. Andrea vuelve a su casa con ese fuego nuevo en el pecho. Y Santiago, como no reaparece, escribe: extraño hablar contigo. Y ella responde como quien se da cuenta de que ya no necesita la aprobación de quien la confundió. Yo ya estoy hablando, pero no contigo. Y lo bloquea. No con rabia, con certeza. No hay insultos, no hay escándalo. Hay una decisión. La noche se vuelve celebración, pero no de las ruidosas. Andrea se reúne con Teresa. Hay sushi barato, vino tinto en tazas de café y la perra chola girando entre ellas como quien custodia una nueva versión de su humana. No hay final feliz, hay una tregua, un momento donde Andrea ya no pide permiso ni para hablar, ni para llorar, ni para volver a empezar. El capítulo cierra con ella sentada en el suelo, copa vacía, rímel corrido, pero con algo intacto, la sensación de que ahora sí puede contarse a sí misma sin pedir disculpas por ser quien es. Lo que empezó como una semana desbordada se transforma aquí en un primer paso, no hacia la perfección, sino hacia su propia voz. Y eso, mis queridas
audiolectoras y mis queridos audiolectores, es lo que hace que este capítulo valga la pena, porque Andrea no está feliz, pero está entera, y eso a veces es más que suficiente. Continuemos con nuestro quinto análisis. Todo lo que tiembla por Andrea. Mis queridos audiolectores, mis queridas audiolectoras, en este capítulo no se cae nada que ya no estuviera tambaleando. Andrea empieza el lunes con el mismo cuerpo de siempre, pero algo le cambió por dentro. La reunión con Voz Alta Podcast no es una escena gloriosa, es una prueba de resistencia emocional. Se prepara como quien se va a enfrentar a algo que la supera. Se maquilla, se trenza, se sienta frente a la cámara con el corazón encogido, y ahí está la propuesta, los lineamientos, el contrato disfrazado de oportunidad. Pero hay algo que este capítulo deja claro. Andrea ya no está para encajar en moldes ajenos. Le proponen visibilidad, pero a cambio de silencio. Le piden que no diga malas palabras, que no se meta en lo personal, que evite hablar de salud mental, de sexo, de política, de ex. Le están pidiendo que no sea Andrea, y aunque no responde de inmediato, la incomodidad se instala. En ese momento en que uno entiende que hay lugares que solo te reciben si dejas afuera lo que más te define. Lo más poderoso de este capítulo es que no hay explosión, hay duda. Andrea vuelve a su departamento, conversa con Chola como si fuera su psicóloga de confianza y escribe una carta que no sabe si va a enviar. No hay gritos, pero sí una frase que lo resume todo. Si para quedarme tengo que achicarme, entonces no es mi lugar. Y ahí se planta, porque Andrea puede tener miedo, pero no se traiciona. Y por si eso fuera poco, la vida le tira otra bofetada. Margarita y Santiago aparecen juntos, otra vez. Teresa la llama para advertirle. Y lo que dolía ayer, hoy se siente sucio. No solo la engañaron, la borraron. Se tomaron el derecho de actuar como si ella no existiera. Pero Andrea no se rompe. Se acuesta en el piso con Chola, con el techo como único refugio, y en vez de quedarse en el dolor, toma una decisión. El podcast no se cancela, se transforma. El capítulo termina con esa escena que parece pequeña, pero es fundamental. Andrea llama a sus amigas, les pide vino, sushi y ganas de romper esquemas. No está sola. Está armando algo y lo hace desde su departamento con uñas sin pintar, pero con la convicción afilada. Lo que viene no tiene nombre todavía, no tiene guión, pero es suyo y eso basta. Este capítulo no es sobre alcanzar el éxito, es sobre elegir qué partes de ti no vas a entregar a cambio de un poco de fama. Andrea no tiene un plan perfecto, pero tiene una certeza, no va a callarse para que otros estén cómodos. Y eso, mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores, no es valentía de cartel. Es una revolución silenciosa, desde adentro, con brillo en la boca y la mecha encendida. Continuemos con nuestro sexto análisis. No me achico por Andrea. Queridos míos, el viernes de Andrea no llega con descanso, llega con ruido, con notificaciones, con mensajes de desconocidos, con aplausos inesperados. El episodio del podcast ya está al aire y la reacción es una mezcla rara de emoción, vértigo, reconocimiento. Andrea en pijama, despeinada, con una media perdida, ve cómo su voz, esa voz escrita entre lágrimas y esmalte, le está hablando a otras personas que no conoce, pero que la entienden. Este capítulo habla del miedo que da cuando las cosas parecen empezar a funcionar, porque uno se acostumbra tanto al fracaso que cuando algo se enciende, uno se encoge. Andrea no se siente lista, pero igual avanza, y justo ahí, como si la vida no aguantara verla tranquila, aparece el pasado disfrazado de cortesía. Tomás, el ex del ex, el que se fue a buscarse y ahora vuelve con una sonrisa tibia en forma de mensaje. Andrea no cae, pero tiembla.
porque los fantasmas no necesitan permiso para tocar la puerta, y eso lo sabe cualquiera que alguna vez quiso cerrar una etapa y de pronto escucha un «te escuché, estás increíble». Esa frase que parece halago es una trampa, y Andrea lo sabe, por eso lo deja en visto, no como castigo, sino como límite. Pero no todo es pasado, también está el presente, ese que Andrea todavía no sabe habitar. Margarita le escribe, le dice que no quiere perderla, y esa es la grieta más incómoda de todas, cuando quien te dañó no desaparece, pero tampoco repara. Andrea no sabe qué hacer, no contesta, silencia, se da tiempo y eso es parte del crecimiento, aprender a no reaccionar para sobrevivir, guardar silencio no como cobardía, sino como autocuidado. Mientras todo esto ocurre, Andrea se sienta a escribir el segundo episodio del podcast. No tiene guión, no tiene plan. Tiene la rabia, la confusión, la tristeza filtrada entre líneas. Y por primera vez decide no hablar desde la seguridad, sino desde la herida. Graba con la voz temblando, se sale del texto, habla de lo que duele, de lo que calla, de lo que no quiere seguir tragándose. El productor le pregunta si está segura y Andrea responde, más fuerte sería guardármelo. Este capítulo es una declaración. Andrea ya no quiere agradar, quiere decir, y lo dice con los labios delineados, pero sin disfraz. La voz que antes no encontraba espacio ahora suena en micrófono, no por perfección, por necesidad. Y lo más lindo, lo más sincero, es que no termina con fuegos artificiales. Termina con ella, sentada, con su perra al lado, con una taza de té frente al computador, decidiendo que va a seguir hablando, que va a hacerlo a su modo, aunque se le caigan los contratos, aunque se le cierren puertas. Porque si Andrea aprendió algo esta semana, es esto, que no se puede construir nada sobre el silencio propio, y ella ya decidió que no se va a achicar más. Conclusión de este análisis por Andrea. Llegamos al final de esta primera gran semana de Andrea y no hay cierre perfecto, porque la vida tampoco lo ofrece. Lo que escuchamos no es solo una historia, es un testimonio. Andrea no está buscando gustar, ni enseñar, ni quedar bien, solo está tratando de sobrevivir con un poco de dignidad, con su delineador torcido, con su perra chola a los pies y con palabras que sangran pero no piden permiso. Esta obra no entrega moralejas, lo que hace es abrirnos la puerta al desorden interno de alguien que escribe porque no quiere reventar, que graba su podcast desde el miedo, que decide qué silencios romper y cuáles guardar. Y eso la vuelve real. Tan real que, si prestaron atención, seguramente se sintieron un poco Andrea en más de algún párrafo. En este mundo de frases hechas, de sonrisas para la foto, de éxito editado, Andrea es una voz que incomoda, que se mancha, que no se depila para las rupturas y que responde tarde porque no siempre tiene fuerzas. Y sin embargo está aquí, hablando, escribiendo, resistiendo como muchas. Si este viaje te hizo compañía, si encontraste algo tuyo en sus días con hambre, sus amistades rotas, sus uñas mal pintadas o sus respuestas a medias, entonces te invito a apoyar a Andrea como autora. Este libro, El mundo de Andrea, está disponible en Amazon. Te dejo el enlace directo aquí abajo en la descripción, porque detrás de cada línea está la mano de una escritora contemporánea que se atrevió a hablar sin disfraz. Y eso merece ser leído, compartido y apoyado. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir conmigo. Y si conocen a alguien que necesita un espejo más que una lección, mándale este audio, que Andrea también puede ser compañía para otros lunes difíciles.